Hemos hablado mucho en estas últimas jornadas sobre el tema de la seguridad y cuando todo parece no dar abasto, no alcanzarnos. Decíamos ayer que en la Argentina cada vez hay más personas presas. En solo 10 años se elevó un 160% la cantidad de personas detenidas. Y sin embargo la gente sigue pidiendo más mano dura. La sociedad dice que los presos entran por una puerta y salen por la otra. Cada vez se aplican más medidas de seguridad. Lo hacemos cada uno de nosotros en nuestro hogar, cuando salimos con nuestros hijos. ¿Cuál es el límite? ¿Cómo convivir con ese miedo y esa sensación de inseguridad? Vamos a intentar analizarlo junto al filósofo docente universitario José San Martín. José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Es difícil explicar esta cuestión de los miedos sociales y cuál puede ser el límite, sobre todo cuando ya no es solo la motivación personal, hay todo un contexto que nos habla de que puede haber más inseguridad, que en cualquier lugar nos pueden robar, que estamos vulnerables, incluso en nuestra propia casa, ¿no? Sí, probablemente uno de los problemas es que la percepción que nosotros tenemos de cómo funciona el sistema carcelario, cómo funciona la represión, no se corresponde tanto con lo que son las dinámicas más profundas de la sociedad. A principios de los 70 en Stanford hicieron el experimento de la prisión de Stanford, del cual después la cinematografía alemana hizo una película, El Experimento, en la que se toma un grupo de estudiantes universitarios y se los hace firmar un documento en el que aceptan estar encarcelados en una prisión ficticia durante 15 días. El hecho es que durante 6 días viven un infierno y tienen que suspender el experimento porque lo que notan es que aquellos a quienes les asignaron el rol de carceleros desarrollan un grado de sadismo inimaginable y aquellos a quienes le habían asignado el rol de prisioneros desarrollan un masoquismo inimaginable. Dicho de otra manera, la conclusión que saca de ahí Zimbardo, que es el autor del estudio, es que nosotros como sociedad tenemos una percepción bastante distorsionada de lo que sucede en las prisiones, del efecto de estar encarcelado y del potencial de destructividad que implica el hecho de estar encarcelado. Entonces, tal vez con mucha simpleza nosotros decimos, los individuos que cometen determinado tipo de crímenes deben ser castigados, cuando el resultado del estudio apunta que más que apuntar al individuo que ha cometido un delito, tendríamos que reflexionar sobre el conjunto de la sociedad y en lugar de echar la culpa directamente al individuo, pensar en qué hacemos como sociedad para que se produzcan este tipo de individuos. En ese análisis, porque ayer precisamente lo planteamos en este contexto, algunos de los presos decían, yo nunca me sentí parte de la sociedad. En los términos en los que, porque le hablaba la docente que tenía allí en el taller literario de la cárcel, en los términos en que la docente le planteaba a la sociedad, él nunca se sintió parte y tenía el temor de no ser nunca parte, de salir de esa cárcel y saber que no iba a encontrarse con esa realidad social, con ese sistema, con esas normas, con ese contexto social. Sí, podríamos plantearlo también. Václavic, el que estudió, también estudió en Stanford y en Palo Alto, desarrolló la teoría de que hay soluciones que en realidad se presentan como soluciones y son parte del problema. Y la propuesta que él hace es parecida a este problema de unir 3 puntos y 3 puntos que forman un cuadrado con solo 4 líneas y sin levantar el lápiz. La mayor parte de la gente fracasa cuando trata de resolverlo porque asume implícitamente que debe mantenerse dentro del cuadrado. La respuesta es tirar líneas que vayan por fuera de lo que es una figura imaginaria, que es el cuadrado, y en ese caso se logra resolver el problema. Esto es una metáfora para plantear los problemas de tal manera que si aceptamos el marco dentro del cual se produjo el problema y no nos salimos de este marco, entonces la probabilidad de que encontremos una respuesta satisfactoria al problema es prácticamente nula. Volveríamos en un círculo vicioso a repetir un mal que genera otro mal y así al infinito. Entonces probablemente lo que se propone es una solución más creativa, romper los marcos dentro de los cuales estábamos acostumbrados a plantear los problemas, dejar de pensar en términos estos son los malos, estos son los buenos, esto es absolutamente malo, esto es absolutamente bueno, etcétera, y replantear las cuestiones en términos más amplios. Probablemente el problema de justamente la exclusión de la sociedad se convierte en un aliciente muy poco propicio para ser incluido en la sociedad y respetar las normas. Y lo que se observa también mucho es que muchos de los internos, una vez que obtienen la libertad,
reinciden, vuelven a caer en el delito. Ayer daba cuenta de esto una docente que trabaja en el penal local, pero además cuando observamos los números que se dan a conocer, vemos que en el último tiempo creció exponencialmente el número de internos y que no va corriendo parejas con el crecimiento demográfico necesariamente. Hay que buscar la explicación por otro lado. Puede parecer una pregunta muy tonta, pero ¿a quién se le ocurre pensar que después de pasar una temporada en la cárcel una persona va a salir con mejores chances de reinsertarse en la sociedad? O sea, es ingenuo. Digamos, para los términos de Václavic sería que la solución del problema es parte del problema y es un agravante del problema. ¿Qué evaluación hace usted de estos planes que se proponen de dictar talleres en la cárcel o esta iniciativa que se están encabezando desde Mendoza, el gobierno de Mendoza, de obligar a los internos a trabajar como alternativas para lograr luego la reinserción, porque se proponen así? Bueno, digamos, en términos de buenas intenciones nadie va a discutir eso. En términos de la efectividad es que podríamos preguntarnos si realmente se trata de un proyecto de solución definitivo del problema o simplemente de un paliativo para evitar que el problema se haga más manifiesto ahora, con consecuencias que probablemente más tarde sean peores. Profesor, ¿cómo se convive con la cuestión de ese miedo que es individual, que es un miedo social, donde ninguna medida alcanza? Decíamos, cada vez tenemos más presos, pero cada vez pedimos más mano dura. Cada vez ponemos más rejas, más alarmas en nuestras casas y cada vez nos sentimos más inseguros, aún estando cada vez más encerrados. ¿Cómo se puede leer esa cuestión, esa convivencia con el miedo social, que a veces no es ni siquiera nuestro, es impuesto, está inseguro todo y lo asumimos como tal? Sí, probablemente. A mí me llama la atención un hecho muy curioso, y es que en el siglo XIII un teórico, un teólogo medieval, se planteaba la cuestión de qué pasa con un preso condenado a muerte en la noche previa a la ejecución, suponiendo el caso hipotético de que el guarda, por un descuido, dejara la puerta abierta. Estamos hablando de un teólogo católico, Santo Tomás de Aquino, y como él parte del supuesto de que el derecho natural a preservar la vida tiene primacía por sobre cualquier forma del derecho positivo, en función del cual se lo ha condenado a la sentencia de muerte, atendiendo a este hecho, su naturaleza le pide escaparse. Entonces la pregunta que se plantea teológicamente es si sería lícito moralmente que el preso escapara de la cárcel. La respuesta de este teólogo medieval del siglo XIII, para nosotros una época absolutamente oscurantista, es: tiene el derecho natural a escaparse, por la misma razón que tiene el derecho a no declarar en su propia contra. No tiene derecho a mentir y falsear los datos, pero tiene derecho a no revelar información que lo pudiera perjudicar, porque es parte del derecho natural. Nosotros ya no vivimos dentro de la convicción de que el derecho natural tenga sentido, vivimos dentro de un derecho positivo. Y la pregunta que a mí me inquieta es la siguiente: si en estos 12 siglos o 10 siglos que han pasado desde esta época del oscurantismo medieval, hemos logrado un tipo de convivencia social que nos genere la sensación de que estamos más seguros. Probablemente hay autores que plantean la cuestión de que la medida en que las instituciones se perfeccionan implica paralelamente un deterioro automático de las interacciones sociales. Por ejemplo, existe ahora una posibilidad de atender a las personas de la tercera edad, ponerlos en un geriátrico que ofrece una atención espectacular desde el punto de vista técnico. Pero con esto nos eximimos de la obligación y de la necesidad de mantener a los adultos en nuestra familia. Es decir, la idea del abuelo en casa ya prácticamente no ocupa un lugar, porque hemos perfeccionado las instituciones que posibilitan que nos liberemos de los adultos, que nos liberemos de los viejos. Entonces, por ahí, la idea de que Occidente haya logrado con su tecnificación, con su derecho positivo, etcétera, un mejor modo de convivencia es discutible. También tiene que ver con la lógica, digo, de un modelo económico que termina siendo un modelo social, cultural. Esta idea de, primero pienso en mí, pienso en mi familia, pienso en lo mío. Y después pienso en el capital mío antes que en el otro. Esta cuestión que a veces se daba de, yo lo charlé con el profesor Cito Lema, la cuestión de cuando se daban los linchamientos, de cómo el bien material podía ser comparable con la vida humana. Me roba la moto, le pego. Lo que pasó, por ejemplo, con el autoacortelamiento, ¿no? Que la gente veía a un chico robando un televisor y le pegaba. Esa comparación entre el bien material y la vida humana, que esto a lo mejor tiene que ver con una cuestión mucho más profunda, digamos. El sistema hace que nos pensemos más en nosotros mismos que en el otro, ¿no?
Un estudio de Zimbardo sobre la vandalización, el mismo tipo que hizo el estudio de las prisiones, él puso un auto en un barrio de Nueva York y lo dejó. Mientras instalaban las cámaras para filmar qué pasaba con un auto abandonado en la vía pública, empezaron a vandalizarlo. Se trasladó a otro lugar en la costa oeste, en una ciudad con otro perfil sociocultural mucho más elevado, dejaron un auto estacionado en la vía pública y pasó una semana sin que lo vandalizaran. Pero bastó que rompieran un vidrio para que en un plazo muy corto fuera tan vandalizado como el auto en Nueva York. La conclusión que sacaron es que es parte de la responsabilidad de las autoridades mantener una expectativa de que se va a solucionar lo que se rompe. Es la teoría de los vidrios rotos. En un edificio donde se rompe un vidrio, inmediatamente se produce un efecto de vandalización. Entonces la responsabilidad es reparar el vidrio roto para que el efecto no se multiplique en cascada. Ahora bien, por otro lado, esto nos lleva a la conclusión de que estamos al borde de la vandalización permanente. O sea, en una sociedad civilizada, el potencial de agresividad es tan descomunal que basta con romper un vidrio de un auto para que con total gratuidad se lo vandalice. Entonces, la sensación de inseguridad no es una sensación ficticia. La deficitaria modalidad de interactuar entre nosotros, la poca confianza que tenemos unos en otros, lo deficitario que es la vida comunitaria, hace que resulte concebible la idea de que vivimos en inseguridad. Claramente vivimos en inseguridad. ¿Y eso cómo se corrige? ¿Tiene que ver con patrones sociales? ¿Tiene que ver con lo que cada uno, tiene que ver con el rol del Estado? Recién hablábamos de las instituciones. A veces tener más institucionalidad no significa que estas cuestiones se corrijan, porque a lo mejor la institucionalidad responde a un mismo sistema, a una misma lógica que hoy cuestionamos. ¿Cómo revertir esta situación? No solo de la sensación de inseguridad que parece no tener límites, sino del convivir con el otro, de no sospechar permanentemente del otro. Es muy difícil, estoy pidiendo la solución de todos los males. Es toda una tentación de contestar. A mí me parece, por ejemplo, la propuesta de Zimbardo es esta. La primera es tomar conciencia de la gravedad de la situación. O sea, nosotros hemos salido de una Segunda Guerra Mundial con un grado de devastación de los valores humanos inimaginable. Y a esto se le pone en paralelo la invención de la bomba atómica. Ahora tenemos el problema de nuevo de Corea, Estados Unidos, etcétera, de las potencias que no abandonan de ninguna manera la posibilidad de tener tecnología nuclear como armas de destrucción, de tal manera que lo que significó el avance científico-tecnológico de la humanidad no se acompaña para nada con valores de interacción humana, a tipo moral, a tipo de comunidad, etcétera, de tal manera que la situación es muy problemática. Lo que propone Zimbardo es tomar conciencia de la gravedad de la situación, que a mí me parece que es el primer paso, y en segundo lugar, determinar la responsabilidad que tienen las personas que tienen más poder. En un juicio de Abu Ghraib, porque en una prisión de Abu Ghraib los marines norteamericanos cometieron actos de lesa humanidad terribles en una prisión norteamericana, que cuando se habló en opinión pública, Zimbardo fue llamado a defender como perito psicológico a uno de los soldados que estuvo involucrado, y él insistía en que ese soldado debía ser castigado, pero con menos gravedad que aquellos que a cargo del cuerpo del ejército le habían asignado la función. Entonces, tanto mayor poder, tanta mayor responsabilidad, y sería ingenuo pretender solucionar los problemas en un nivel donde el poder es muy escaso. ¿Y qué valoración hace el despliegue de los dispositivos de cámaras de seguridad en toda la provincia como para sostener un sistema de vigilancia y control permanente sobre el que va a delinquir, el que delinquió y la sociedad? Estamos todos social, estamos, ¿no?, siendo mirados, observados. A mí me convencía mucho una metáfora que pone Sénexupéry en un libro Ciudadela, donde pone el centinela está dormido. El rey sale a hacer una ronda nocturna y encuentra con que el centinela, que tiene que controlar que la ciudad esté salva, se ha dormido. Entonces la pregunta es, el centinela se ha dormido, ¿qué hago con él? Podríamos preguntar, ¿qué hacemos con Peruzzi, por ejemplo? Se ha dormido, no ha respondido a la defensa, que es un problema de equivalente magnitud. La pregunta es, ¿qué hacemos con él? Si el centinela se ha dormido, la sociedad entera tiene un problema. No solucionaríamos el problema castigando al centinela. No solucionaríamos el problema poniendo más cámaras de seguridad. Solucionaríamos el problema generando una sociedad más humana en la que no sea necesario delinquir, que no sea necesario transgredir las normas, ser violento o agresivo para canalizar los conflictos psicológicos personales, para hacer superfluo el control. O sea, yo apuntaría que la solución verdadera y definitiva va en la línea de hacer que todo aquello que propicia el delito, propicia la agresión desenfrenada, etcétera, no tenga motivos o no tenga refuerzos. Preguntar más que tratar de encontrar siempre las respuestas y buscar las causas, la matriz, nos cuesta mucho.
Nos cuesta ir, nos manejamos más con las consecuencias que tienen que ver con la coyuntura. Y por ahí quienes toman decisiones, quienes definen las leyes, quienes resuelven cómo se dan las sociedades, prefieren eso, porque parece que esa fuera la respuesta ante la gente. Cuando no se piensa a largo plazo, no se planifica, cuando no se corrige. La propuesta realista también de Václavic es que los campos de microentendimiento y de microsolidaridad son los que tenemos realmente a nuestro alcance y son efectivos. Cualquier acto de microsolidaridad genera potencialmente el efecto de que la persona recibe el mensaje de que el mundo no está tan mal y que hay gente que todavía se esfuerza. Es decir, el valor micro de las personas que tienen gestos solidarios, que tienen atenciones con respecto al otro, aunque sea desconocido, tienen un potencial de transformación al cual se puede apuntar. Dicho de otra manera, esperar que las autoridades lo solucionen todo sería tanto irrealista. Lo que sí se puede hacer mientras tanto, sin dejar de apuntar ese objetivo de última, es que en las pequeñas interacciones cotidianas tengamos esos gestos micro que tienen un efecto multiplicador. No es un dato menor que en la historia de Occidente, Gandhi, que inventó la no violencia, la resistencia no violenta, haya sido tan efectivo con tan pocos medios. Era un abogado nada más que generó un movimiento que a mí me llama la atención lo impactante que fue desde el punto de vista político y lo impactante que es desde el punto de vista de la efectividad concreta. Sin utilizar armas, sin contar con recursos extraordinarios, sin contar con grandes lobbies de ningún tipo, logró la independencia de la India, que no es poca cosa. Yo estaba viendo las estadísticas de las cárceles ahora y Estados Unidos es el país con mayor proporción de presos por habitante. Y uno de los más bajos es India, que tiene 3 cada 100.000, mientras Estados Unidos tiene como 6.000 y pico cada 100.000. Entonces, que en India hoy haya tan pocas cárceles es un indicativo de que determinado estilo de vida, menos agresivo, probablemente tenga una perspectiva de más largo aliento. Profesor, muchísimas gracias por ayudarnos a pensar, que no es menor, por ponernos en debate y sobre todo por sugerirnos a partir de tanto razonamiento muchas preguntas que tendremos que seguir indagando. Muchísimas gracias. Gracias por la valentía que tienen ustedes en invitar a gente. Gracias por venir. Muchísimas gracias, profesor.